Pocas veces pido que oren por mí en el sentido de que el mensaje que voy a transmitir esta mañana necesito de verdad que ore por mí. ¿Por qué razón? Traigo muchas cosas en la cabeza y quiero que sea Dios el que pueda ministrar, el que pueda clarificar y sobre todo que usted y yo podamos recibir lo que Dios tiene esta mañana. ¿Sabe algo? Cuando yo estaba meditando en este mensaje, el Señor me traía a la mente una palabra que usted y yo conocemos, Jeremías 6:16, donde nos habla Dios y le está diciendo al pueblo de Israel: pregunten por las sendas antiguas, hagan una parada. Y luego Dios le dice en ese mismo pasaje: y si ustedes vuelven a esas sendas antiguas, van a hallar descanso para su alma. Y desgraciadamente dice la Escritura que el pueblo de Israel dijo: no andaremos. Y hoy quiero que me ayude a orar por este mensaje. Yo quisiera que extendiera sus manos sobre su servidor y ore por mí para que yo pueda clarificar y pueda dar la palabra que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. Padre celestial, yo te doy gracias por la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Sé con todo mi corazón que si esta palabra la ponemos por obra, no tan solamente afectaremos nuestras vidas, podremos afectar nuestra familia y podremos afectar generaciones. Yo lo sé, Señor, y someto mi mente a la obediencia a Cristo. Levanto a todos aquellos que estamos en este auditorio, los que están en línea, Señor, que podamos recibir esta palabra que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos saben que nosotros como congregación hemos abrazado el amar al pueblo de Israel? Y hoy, por eso tenemos la bandera de Israel, porque Dios le dijo a Abraham: aquellos que te bendigan, yo los voy a bendecir. Y nosotros hemos podido ver a través de muchos años cómo el Señor ha bendecido esta congregación, ha bendecido nuestras propias vidas. Y bueno, vamos a entrar al tema de esta mañana. Y mire, esto nació precisamente con lo del altar familiar, el altar familiar que estamos haciendo. Y yo de verdad no voy a preguntar cuántos lo están haciendo, pero me encantaría de verdad que si usted no lo está haciendo como padre de familia, madre de familia, lo empiece a hacer. Y este versículo, esta palabra que está en Deuteronomio 6, de verdad lo vamos a tratar de desglosar en esta mañana y vamos a ir a un paso más de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere que volvamos a retomar, porque tal vez en algún momento lo hicimos o tal vez nunca lo hemos hecho. Pero bueno, el título del mensaje en esta mañana yo le he puesto entrega total. ¿Por qué le puse así a este mensaje? Porque cuando yo estaba viendo mi Biblia, yo tengo aquí la Biblia Nueva Traducción Viviente, y ¿sabe algo? El título de Deuteronomio capítulo 6 dice: un llamado a la entrega total. Así dice. Y por eso decidí ponerle entrega total, y lo va a ver al final. Y ¿sabe algo? Cuando nos ubicamos en este pasaje, Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo palabras que iban a afectar las siguientes generaciones. Hoy vamos a leer muchos versículos y ojalá que usted pueda captar lo que Dios quiere hablarnos en esta hora.
y lo que yo puedo ver, que estas palabras que vamos a estar leyendo eran palabras que iban a ser de una manera profética, donde iban a afectarse generaciones hasta el día de hoy. Y dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Quiero que me vaya siguiendo. Dios le está hablando a Moisés para que le diga al pueblo de Israel. Dice: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Grábese bien esta palabra, la tierra. Cuando hablamos de tierra estamos hablando de raíces, de origen. Y aquí empieza Dios a hablarle, y me encanta cómo Dios es un Dios de generaciones. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor durante ¿qué? Toda la vida. Ahora, ¿cómo tememos a Dios? Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor. Y mire, ojalá usted pueda tomar estos beneficios que Dios nos empieza a decir cuando obedecemos, cuando transmitimos a los hijos y a los nietos. Dice ahí verso 2: disfrutarás de larga vida, de una larga vida. ¿Cuántos quieren larga vida? Verso 3: escucha con atención, pueblo de Israel, asegúrate. Fíjense bien la palabra que usa aquí: asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. No tan solamente vas a tener larga vida, sino que te van a salir las cosas bien. Y tendrás hijos. Y nuevamente vuelve a decir: en la tierra que fluye leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus antepasados, te lo prometió. Y yo cuando veo estos 3 versículos, Dios está diciéndole al pueblo de Israel: obedece los mandamientos. Si los obedeces vas a tener larga vida. Si los obedeces todo te va a salir bien. Si los obedeces y los transmites a tus hijos, a tus nietos, va a irles bien. Verso 4: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y mire lo que dice aquí, y ojalá usted y yo podamos tomar el compromiso que Dios quiere que hagamos en este día. Dice ahí: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Ahora, yo me hice esta pregunta: ¿cómo yo me comprometo totalmente a Dios? La respuesta está, de hecho, este versículo 6 dice: comprométete de todo tu corazón. En la versión Reina Valera dice: estarán en tu corazón. Y ¿sabes algo? Yo quiero decirte, cuando esos mandamientos están en mi corazón, cuando realmente hay un compromiso en mi corazón hacia Dios. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la evidencia que la palabra de Dios está en mi corazón? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la marca? Lo dice ahí más adelante: cuando yo como padre repito a mis hijos en casa, en el camino, al acostarme, al levantarme, la palabra de Dios. Y miren la orden que Dios le da al hombre, a la cabeza de hogar: repítelos a tus hijos una vez por semana. Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, y le voy a montar aquí, cuando estés de día de campo, cuando estés haciendo otra cosa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes.
Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa, sobre las puertas de la ciudad. Y el Señor tu Dios pronto te establecerá. Y nuevamente habla de una tierra, la tierra que juró darte cuando hizo el pacto con tus antecedentes. Y el Señor está hablando de 3 generaciones: Abraham, Isaac y Jacob. Y nuevamente es una tierra con ciudades grandes, prósperas, que tú no edificaste. Y mire la condición en que el pueblo de Israel iba a encontrar esta tierra. Verso siguiente: encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste, que no trabajaste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste. Comerás de viñedos y olivares que no plantaste, cuando hayas comido en la tierra hasta saciarte. Y termino con este verso. Dios le da una advertencia al pueblo: ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Cuando nos olvidamos de Dios, muchas veces viene la abundancia y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. Ahora, yo quiero que tú puedas mirar esto a través de la palabra de Dios. Cuando Dios está escribiendo estas palabras y las está transmitiendo a la vida de Moisés, y aquí ojalá varones puedan recibir esto. Yo sé que hay madres que están llevando su propia familia, pero cuando Dios estaba hablando en este perfil, en este patrón, estaba hablando de una familia patriarcal. Estaba hablando de que el hombre era el que iba a transmitir estos mandamientos. Y yo les voy a decir algo, varones que están en este lugar, escúchenme bien. Si tú y yo queremos que nos vaya bien, queremos que les vaya bien a nuestros hijos, queremos tener larga vida, tenemos que repetir estas palabras a nuestras siguientes generaciones. Ahora, que hay un pequeño problema o un problema muy grande: ¿cómo voy a repetir algo que no tengo en mi corazón? ¿Sabe algo? Yo me acordé de ese ejemplo cuando Pedro y Juan entran al templo de la hermosa, Hechos capítulo 3. ¿Y qué dice Pedro? Lo que yo te doy, te lo doy. Recibe. No tengo oro y plata, levántate y anda. No podemos dar lo que no tenemos. Y yo les voy a decir en esta mañana, varones, tenemos que empezar no tan solamente a hacer un altar familiar, tenemos que empezar a escudriñar de una manera intencional, de una manera dedicada, la palabra de Dios, porque es la única manera de que tú y yo podamos transmitir a nuestros hijos, si es que queremos que nuestros hijos les vaya bien. Venimos de una cultura donde la mujer ha tomado el puesto de la instrucción espiritual, pero Dios no lo diseñó desde un principio de esa manera. El padre tiene que dirigir. No sé dónde están los varones. El padre. La sociedad, escúcheme bien, la sociedad ha tratado de callar a los hombres. La sociedad quiere que el hombre permanezca en silencio, pero nosotros tenemos que levantar la voz como hijos de Dios, como sacerdotes de un hogar. Nosotros como varones tenemos que ser los transmisores de lo que la palabra de Dios dice, y repetirla y repetirla y repetirla. Y yo sé que algunos no pueden repetir, y lo vuelvo a decir, no pueden repetir lo que no hay ni siquiera en sus mentes, mucho menos en el corazón. Y el desafío que Dios nos está haciendo en esta mañana como cabezas de hogar
es que empecemos a leer la palabra de Dios. Es que cuando estemos desayunando, cuando estemos saliendo con la familia, empecemos a repetir, empecemos a declarar palabra de Dios. Y miren, yo sé que va a ser algo complejo, algo difícil. Si a veces las mujeres, ¿verdad? Cuando el hombre empieza a levantar la voz ahí en casa, luego las mujeres, ¡ay, así no se ora! Yo sé que no son los que están aquí. Escúchame bien. En esta mañana vamos a aprender algo que los judíos hacen. Y no me estoy judaizando ni nada de esas cosas. Pero cuando yo veo la palabra de Dios, hay ejemplos, hay formas que por eso el pueblo de Israel es tan próspero. ¿Qué hacen bien los judíos? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado. ¿Qué hacen bien los judíos en cuanto a la bendición familiar? ¿Qué hacen bien los judíos que impactan a sus siguientes generaciones? ¿Qué hacen los judíos para ser el pueblo escogido de Dios? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sabes algo? Ellos hacen algo que se llama la tradición oral. Y es esta parte que habla de Deuteronomio 6:6. La repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Los padres tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué era lo que el padre le decía? Le decía la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5. Pero ¿sabes algo que hace el judío? Es que se tiene que aprender la ley de Dios. Y por eso la puede enseñar de generación en generación. Yo te voy a decir algo y escúchame bien. Si nosotros como cabezas de hogar, varones, no empezamos a escudriñar la palabra, no empezamos a memorizar, no empezamos a agarrarle valor a este libro, no lo vamos a transmitir a nuestras generaciones y nuestras generaciones se pueden perder. Yo no sé cuántos saben, nosotros tenemos un acto religioso en Latinoamérica, en México, la primera comunión, ¿no? Que normalmente se hace, no sé de qué edades, se hace 12, 13 años o más chiquitos. Los judíos tienen una celebración y se llama el Bar Mitzvah. Es cuando el niño, o la niña más bien de 12 años, se convierte en una señorita, y el niño, cuando entra a la edad de 13 años, se convierte en un adolescente. Y ambos ya son responsables de sus actos. Yo me acuerdo alguna vez que fuimos a Israel, nos tocó ver ahí en el Muro de los Lamentos un niño que estaba haciendo su bar mitzvah. Pero ¿sabe cuál es lo interesante? Es que ellos están obligados a aprenderse la Torá. No es una opción. Ahora, otro ejemplo. Los judíos tienen una celebración cada viernes, 6 de la tarde a 6 de la tarde del día sábado, que es el Shabbat. No tan solamente dejan de laborar físicamente, sino que ellos se reúnen como familia y empieza a compartir el padre de familia en ese lugar, a partir el pan, empiezan a compartir la palabra de Dios, y esto lo hacen cada semana. Es impresionante cuando tú vas a Israel un día viernes 6 de la tarde y parece, está todo desolado, no hay ni una sola alma en la calle, y si hay, son árabes, no son judíos o turistas. ¿Y sabe algo? ¿Qué es lo que hace ese padre de familia cuando está en esa reunión? Lo primero que hace es empezar
a orar por cada uno de sus hijos. Empieza a imponer manos desde el primogénito hasta el más pequeño y empieza a orar y empieza a soltar bendición. Yo te pregunto, ¿alguna vez tu padre oró por ti? ¿Tú tienes la costumbre, el hábito de orar por tus hijos? Y a mí me llama mucho la atención y empieza a darle gracias a Dios. Todos los celulares se quedan a un lado, nada. Y sabe algo, hay 4 cosas que el judío declara estando en ese Shabbat, en esa comida. Se llama la bendición de Birkat Jorim. Y sabe algo, dice y agradece 4 cosas. Agradece por la comida, agradece por la tierra de Israel, 2, agradece por la salvación y agradece por la restauración de Jerusalén. Y sabes algo, cada judío en ese Shabbat, en esa fiesta que hace cada semana, siempre reconoce las bendiciones de Dios. Siempre levanta sus manos al cielo, levanta su mirada al cielo y él empieza a declarar: Señor, todo lo que tenemos, el trabajo, la bendición, los hijos, todo ha venido por ti. Y los hijos empiezan a oír, empiezan a ver. Un judío jamás escucharás que lo que tiene ha sido por su propio esfuerzo. Todo le da la gloria a Dios. Hay mucho que aprender. ¿Y sabe qué hace el judío? Empieza a orar por la esposa. Y empieza a declarar Proverbios capítulo 31. La mujer virtuosa que usted y yo conocemos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y empieza a declarar, ¿verdad? Ella es más preciosa que los rubíes, su marido puede confiar en ella, ella le enriquece en gran manera la vida. Esa mujer hace el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino, laboriosamente los hila a sus manos, se levanta de madrugada, prepara el desayuno para su familia, ella hace sus propias colchas, su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad. Y empieza a declarar esta palabra de Proverbios 31. Ella está atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Sus hijos se levantan, la bendicen, su marido la alaba. Son palabras que el hombre declara sobre la esposa. Y sabe algo, sabe qué impacto tienen esas palabras, sobre todo los que tienen hijas. Yo quiero tener un padre como mi papá. ¿Por qué hoy día nuestros hijos e hijas no se quieren casar? Porque no quieren tener un matrimonio como el de sus padres, ¿no? Y ellos saben perfectamente, escúchame bien, que no pueden tratar mal a su esposa. Ellos saben, porque han leído Malaquías capítulo 2, donde Dios habla que no puedes divorciarte, no puedes hablarle mal, no puedes ser infiel con la mujer de tu juventud. Que le sean leal. Y de verdad, yo no sé, de verdad, lo he podido ver a través de los años. El hombre que trata mal a la esposa no le puede ir bien. Creo que no me oyeron. Varones. Y lo dice en Primera de Pedro, ¿no? 3. Así que varones, y me incluyo, cuidémosla. Porque papá suegro que está en el cielo, los que tenemos hijas, a mí no me gustaría que mi yerno Rubén tratara mal a mi hija. Pero cuando la tratas bien, el Señor dice: abramos las ventanas de los cielos para mi hijo. Escúchame,
¿Por qué prospera el pueblo judío? Porque hay un Padre que se ha levantado y está orando, está declarando la palabra, porque esa palabra está en su corazón, porque él ha decidido amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y ese mismo espíritu que ese padre tiene, lo transmite a sus hijos y lo transmite a su esposa. Escúcheme bien. En todo el mundo hay 18 millones de judíos. En todo el mundo. Son pocos. Solamente en Estados Unidos hay 7 millones de judíos, que representa para toda la población de los Estados Unidos 0.2%. Pero yo quiero decirte algo. ¿Sabes quién gobierna nuestro país vecino? Son judíos. El 0.2%. ¿Sabes quiénes son los consejeros del presidente Biden? Son judíos. ¿Sabes quiénes son los sinodales de las mejores universidades? La que tú digas, Harvard, Oxford, Stanford, son judíos. ¿Sabes quiénes son los dueños del desarrollo tecnológico, del conocimiento a nivel mundial? Son judíos. Dios les dio una promesa en Deuteronomio 28:12: tú prestarás y nunca pedirás prestado. Cuando tú ves la lista de los hombres más ricos del mundo, Larry Page como fundador de Google, Sheldon Anderson, el 5º hombre más rico del mundo, y fíjese bien, entre los 1,426 hombres y mujeres más ricos, multimillonarios del mundo, de esos ahí están 100 judíos metidos. Y todo es por este libro, porque han guardado, han amado la palabra de Dios y la han transmitido a sus hijos, a sus nietos y a sus generaciones. Y por eso yo decía en un principio, iglesia, Jeremías 6:16, tenemos que hacer una parada y volver a esas sendas antiguas. Tenemos que hacer una parada. Y yo te digo algo, varón, como cabeza de hogar: si tú y yo no hacemos y no amamos la palabra de Dios, al rato no te quejes de la familia que vas a tener o que yo voy a tener. Algo que me encanta, y de verdad esto lo acabo de aprender, algo que me encanta de la cultura judía, escúchame bien esto, ojalá lo puedas abrazar esto en tu corazón, porque va contrario a la cultura latina. Los judíos primero obedecen y luego comprenden. Eso es tremendo. Los judíos primero obedecen la palabra de Dios. Señor, no entiendo por qué me estás mandando que dé el diezmo. No entiendo por qué tengo que amar a mi esposa. No entiendo, o lo que tú quieras. Pero ellos lo obedecen. Y después de que lo obedecen, se hace carne en ellos. Lo comprenden, sella su corazón y lo siguen haciendo. Pero nosotros somos todo lo contrario. Primero queremos entender por qué tenemos que hacer esto o aquello. Primero queremos entender tantas cosas y luego ya obedecer. Y por eso no prosperamos. Amén. ¿Cuál es la enseñanza que Dios quiere darnos en esta mañana? Ahorita me acordé también los premios Nobel.
Los premios Nobel que empezaron en el 1901 a la fecha se han entregado 950 premios Nobel. ¿Sabe cuántos judíos están metidos ahí? 30% de los premios Nobel. ¿Cuál es la enseñanza que Dios quiere darnos? Es que aprendamos a hablar la palabra de Dios en nuestras casas. Varones, hombres, debemos de empezar a hablar la palabra de Dios. Es verdad, venimos de una cultura donde evadimos, donde el hombre evade responsabilidades, donde el hombre no quiere confrontar ni al hijo, ni a la esposa, ni responsabilidades en casa. Pero eso lo tenemos que cambiar. Varón, si tú dices es que no me alcanza, es que el trabajo, es que aquello, te tiene que alcanzar. Y si no te alcanza, ponte de rodillas y busca a Dios, que Dios te dé una estrategia. Yo lo he visto en muchos varones de la iglesia que han buscado el reino de Dios, que han servido a Dios, cómo Dios los ha llevado a diferentes niveles. Hay muchos varones aquí en la iglesia que han sido diligentes en la palabra de Dios, han sido diligentes en escudriñar la palabra, en su trabajo con su esposa, y Dios los sigue llevando a más y a más y a más. Yo tengo el ejemplo, y de verdad algún día vendrá este hombre. No es judío, pero es cubano. Y sabe algo, este hombre 10 veces, se llama Omar, 10 veces trató de salir en lancha de Cuba para ir a los Estados Unidos. No lo logró. Y este hombre tenía un buen empleo en Cuba, trabajaba en una firma italiana muy bien, y aparte de su trabajo, y ganaba bien, en las tardes vendía dulces y servía en la iglesia. Un hombre bien diligente. Y un día alguien le patrocinó la salida de Cuba. Y yo le estuve dando un seguimiento cuando él salió 5 o 6 meses atrás. Me decía, pastor, ayúdame. Le digo, ¿cómo te ayudo, Omar? Un joven de 35 años por ahí. Salió de Cuba y empezó a recorrer, y yo le decía, mándame tu ubicación. Y ahora estoy aquí, y ahora estoy en Guatemala, y ya estoy en Tapachula. Y empezó a subir, y empezó a subir, y empezó a subir. Y sí, pasó al otro lado de los Estados Unidos, pasó la frontera, se entregó a migración, lo metieron a la cárcel 15 días. Y ahorita el hombre, Dios lo ha bendecido porque ha sido diligente. Está trabajando con un contratista. Normalmente les pagan $100 al día. A él le están pagando $125 porque está siendo diligente. Ya trae una camioneta, ya, o sea, pero porque ha luchado. Varones, Dios nos está llevando a poner la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuál es el pensamiento de un judío respecto a la educación de su hijo? Cuando un judío, su hijo que va a entrar a la universidad, le dice, papá, quiero entrar a esta universidad, le dice el judío, el papá, tú entra a la universidad que tú quieras, yo te la voy a sustentar. No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y tiene esa mentalidad. El latino es igual, ¿verdad? ¿De dónde qué crees que tengo árboles de billetes y para esto alcanza y se acabó? ¿Y sabe por qué hace eso el judío? Porque le dice a su hijo, hijo, lo que tú estudies, en lo que tú te prepares, te van a dar las herramientas para que si un día este país desaparece o lo que le pase, tú puedas ir a cualquier parte del mundo y seas exitoso. Esa es la cultura, la mentalidad del judío. ¿Están aquí todavía? Ya vienen las buenas noticias. Escúchame bien. La Biblia dice que el judío
es como ese árbol de olivo natural. Yo sé que usted lo sabe y lo dice en Romanos. Y ese árbol de olivo natural, y ojalá me puedan poner esta imagen esta me encantó. Esta imagen donde está la imagen del olivo natural y está la imagen del olivo silvestre. ¿Cuál es la diferencia? El olivo natural, escúchame bien, es el pueblo de Israel que ha sido escogido por Dios. Es esos árboles de olivo, escúchame, son puestos en una tierra fértil, son puestos en un lugar donde ese olivo va a dar un aceite y unas aceitunas de alta calidad. Y los ponen, los cuidan en una excelente tierra. Y ahí es donde viene la excelente fruto que dan. Pero sabes, el olivo silvestre que puedes ver ahí crece en los cerros, crece en lugares áridos. Esos somos tú y yo. Dile a tu vecino, hermano silvestre. Bueno, olivo silvestre, para que no se oiga tan feo. Pero escúchame bien, y aquí vienen las buenas noticias. ¿Qué es lo que hace Dios con el olivo natural? Cuando el olivo natural empieza a dar fruto abundante, hay un momento donde ese olivo, escúchame, ese olivo empieza a menguar. Se le dice, se empieza a enmaderar. Deja de dar ese aceite abundante, deja de dar esas uvas enormes. ¿Y sabe lo que tiene que hacer el sembrador? Le tiene que volar la parte de arriba, la copa del árbol, se la vuela, se la quita. Y aparte de todo, empieza a ranurar ramas donde se abren. ¿Y sabes qué es lo que hace? Agarran ramas del olivo silvestre y las injertan. ¿Y sabes cuál es el propósito? Que ese olivo silvestre que vivió en escasez, que vivió sin agua, que se las tuvo que enfrentar sin tantos cuidados, le empieza a dar ese ADN a ese olivo que estuvo cuidado, que estuvo en invernadero, que estuvo. Y ese somos tú y yo, los silvestres. Amén. Todo tiene una razón de ser. Amén. De hecho, quiero que veas esta imagen. Israel es el olivo natural, nosotros somos el olivo silvestre. Todas las naciones del mundo somos esas ramas de olivo silvestre que fuimos injertados en el olivo natural que es Israel. ¿Dónde dice eso, pastor? Quiero que lo veas conmigo. Abre tu Biblia, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 13. Dice la escritura: me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Nosotros somos gentiles. Como apóstol que yo soy de ustedes, y le hago honor a mi ministerio. Pablo se dedicaba a predicarle a los no judíos. Verso 14: pues quien quiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a alguno de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, fíjese bien, no será su restitución en una vuelta a la vida. Verso 16: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Y aquí viene algo importante: si la raíz, hace rato hablábamos de la tierra, si la raíz es santa. ¿Quién es la raíz? Jesucristo. Es santa, también lo son las ramas. Dios nos ha injertado al olivo natural que es Israel.
Verso siguiente: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas que han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, digan, ese soy yo, has sido injertado entre otras ramas, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Verso 18: sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que la raíz es la que te nutre a ti. Verso 19: tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellos fueron desgajados por su falta de fe. Fíjese bien, y aquí hay una enseñanza de verdad. Cada vez que tú y yo tenemos falta de fe, si tú, varón, en esta mañana tú tienes falta de fe en leer la palabra de Dios, en repetirla, en meterla a tu corazón, vas a ser desechado tú y toda tu familia por esa falta de fe. Y dice ahí, fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco lo tendrá contigo. Ahora yo te voy a decir algo. Hablando de la raíz, hablando de las ramas, hablando de ese árbol de olivo, el judío sabe cuáles son sus raíces. El judío sabe a qué tribu pertenece. El judío sabe a qué familia pertenece. El judío sabe quién fue su bisabuelo. Sabe de dónde proceden. Yo te pregunto, olivo silvestre, ¿sabes de dónde vienes? Difícilmente conocimos a los abuelos. ¿Alguien conoció a su bisabuelo o bisabuela? Miren, levanten mano. Poquitos. Todos los demás, bueno, antes del bisabuelo, o al menos conoces la historia. Algo que Dios quiere enseñarnos esta mañana, escúchame bien. El judío sabe 4 cosas que nunca debe de olvidar. 4 cosas. Primer cosa, él sabe de dónde viene. Él sabe que Dios le rescató de Egipto. Él sabe que estuvo 400 años en cautividad. 10 generaciones estuvieron en Egipto como esclavos. Y vuelvo a repetirlo, iglesia, no olvidemos de dónde hemos salido. Y yo lo puedo decir confiadamente, escúchame bien. Si tú y yo sabemos de dónde hemos salido, amaremos este libro estará en nuestro corazón, este libro lo repetiremos a nuestros hijos y nuestras generaciones. El judío sabe que él era el pueblo más insignificante. Lo sabe perfectamente. Y Dios se lo dijo: te agarré, te escogí a ti porque eras el que estaba hasta la cola. Dile a tu vecino: ya entendí por qué Dios te escogió. La tercera cosa que sabe el pueblo de Israel es que Dios los escogió. Dios los escogió. Y esta es la parte que muchas veces no hemos entendido nosotros. La cuarta cosa es que Dios
los escogió para que ellos fueran un instrumento para bendecir al mundo. Por eso el judío bendice al mundo a donde quiera que está. Por eso vemos colonias en Polanco, en Monterrey, en tantos lugares, en Toluca, fábricas textiles, porque es una bendición para nosotros. Pero ellos lo saben. Ellos lo saben que Dios los escogió para bendecir. Escúchame bien. Ellos saben de dónde vienen. Ellos saben que eran el pueblo más insignificante. Ellos saben que Dios los escogió. Ellos saben que son un instrumento de Dios. ¿Y sabes por qué saben esas 4 cosas? Porque saben, ellos tienen una identidad. Porque están conectados a la raíz. ¿Y sabes por qué tienen una identidad? Pregúntenme, ¿por qué tienen una identidad, pastor? Porque hubo un padre que tomó la palabra de Dios, que se la repitió a su hijo, a sus nietos, que exalta a su esposa y que la está declarando de día, de noche, al entrar, al salir. Eso es lo que marca la diferencia. Y yo se los digo de verdad, varones que estamos aquí, cabezas de hogar, si no empezamos a poner la palabra de Dios sobre nuestros hijos, a repetírsela, a declararla, no tendremos una buena generación que impacte al mundo. Muchas veces, y lo dice ahí, escúchame bien, lo dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 21. Y cuando tus hijos te preguntaran: ¿por qué hacemos esto, Señor? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esta celebración? Qué bueno que lo preguntas, hijo, para que recordemos que Dios nos ha sacado de Egipto. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo de los primogénitos? Número capítulo 13. Me vas a entregar los primogénitos de hombre y de animal. Y cuando tu hijo pregunte: ¿por qué, papá? Porque salimos de Egipto, mírame las marcas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo: ¿cómo eras tú en Egipto? Ay, pastor, es que tengo un pasado muy oscuro. Pues más aún. Tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? ¿La mala? No, vamos primero por las buenas. Mire, ya lo vimos ahorita. El pueblo judío, Dios le entrega una tierra que no había trabajado, que no habían hecho más que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí saben cómo nació la colonia de los Estados Unidos? ¿Cómo nació nuestro país vecino? La historia dice que un día, por causa de la persecución, más o menos en los años 1600, cuando la Iglesia Católica empezó a perseguir a los cristianos, cuando empezaron a imprimirse las primeras Biblias, escúcheme bien, tomaron un barco, el Mayflower, y fue un barco que llegó a los Estados Unidos, los primeros peregrinos que eran ingleses. Y cuando llegaron, lo primero que hicieron esos americanos es que pusieron sus pies sobre la tierra y bendijeron esa tierra. Y dijeron: Señor, esta tierra será tierra para ti, entregada para ti. Ayúdanos a fructificar. ¿Y sabe qué sucedió con los apaches, con los indios que vivían ahí en América? Los empezaron a ayudar a estos peregrinos ingleses a cultivar. Les enseñaron a cultivar, los enseñaron a labrar. Y aquí viene el principio de las primicias. En las primeras cosechas, las primeras calabazas, los primeros frutos,
¿Sabe qué hicieron? Se lo entregaron a Dios y también le dieron a esos indios que les habían ayudado, les dieron esas cosechas. Y los americanos, nuestros vecinos, por eso tenemos un Walmart y tenemos tantas empresas que los primeros días del año entregan sus primicias a Dios. Y por eso Dios los ha bendecido. Y de ahí, ¿qué sucedió? Se establecieron en esa tierra de los Estados Unidos. Entregaron los primeros frutos a Dios, los primeros frutos a esos apaches indios que les habían ayudado. Y de ahí nació el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Y ellos cada año, los gringos, tú lo sabes, la cuarta semana, si no me equivoco, cuarta semana de noviembre, hacen el Día de Acción de Gracias. Más de 60 millones de pavos mueren. ¿Y qué celebran? ¿Y qué hacen? Comparten la palabra, lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Por eso es una nación bendecida. En los dólares, ¿qué dice? In God we trust, o en Dios confiamos, ¿verdad? Por eso es una nación, porque ha sido entregada a Dios. Una tierra. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Cómo nació nuestra raza? Ay, pastor, espero que nos dé buenas noticias. ¿Cómo nació? Un día llegaron los españoles y el español le empezó a hablar bonito a la, perdóname la expresión, a la India o a la India, ¿verdad que no? No, la violó. ¿Cómo? Sí, la violó. Y así fue como nació la raza mestiza, producto de una violación. Vinieron a conquistar. Y lo interesante de todo esto, y yo no lo sabía, apenas lo descubrí. ¿Usted sabe de dónde sacó Cristóbal Colón a esa tripulación? De la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Sabe de dónde la sacó? ¿Alguien sabe de dónde la sacó esa? De la realeza. No. Cuando Cristóbal Colón, y por cierto, hago un paréntesis, escúcheme bien, hay muchos que son como Cristóbal Colón o viven al estilo Cristóbal Colón. ¿Saben por qué? Porque Cristóbal Colón nunca supo a dónde iba, nunca supo a dónde llegó, y cuando regresó nunca supo de dónde venía. ¿Sabe de dónde? Cuando Cristóbal Colón solicita a la reina Isabel tripulación, ¿sabe de dónde sacaron esos hombres? De las mazmorras, de las cárceles, de lo peor. Se suben a esos barcos y vienen a América y violan a las mujeres. ¿Qué pensaría esa mujer violada cuando vio ese primer hijo? Lo rechazó. Pregunto, ayúdame, Eliot. Pregunto, ¿alguno de ustedes tuvo una madre agresiva? Creo que no me oyeron.
¿Alguno de ustedes tuvo una madre violenta? Mi madre era de Mazatlán, de Sinaloa, y era tremenda. Pero ahí le va esto. Espero que lo pueda recibir, varón. Mi madre un día tuvo un primer hombre que fue su padre. Pero ese padre, por causa, mi abuelo tuvo mucho dinero, tuvo cantinas, billares, muchas cosas, pero era macho. ¿Y sabe cuál era la idea en aquel tiempo? Mis 3 tías, incluyendo a mi mamá, mi abuelo les dijo: ustedes no se les va a dar nada, lo va a administrar su hermano, que era medio hermano, y al final del día se quedó con todo. Ese primer hombre que debió haber protegido a mi mamá le falló. Mi madre se casa y con ese segundo hombre, que es mi padre, se vuelve a repetir la historia. Le falla. Escúchenme, varones, lo que les voy a decir. Tal vez tu esposa ni siquiera conoció a ese primer hombre que fue su padre, o la abandonó, o abusó de ella ese padrastro. Tenemos una responsabilidad hoy como varones de sanar las heridas de nuestra esposa. Pero ¿de dónde viene todo? De una raza que fue abusada, ultrajada. Y escúcheme bien, si tú y yo nos vamos atrás, ¿cómo fue tu infancia? Miren, a mí no me da pena decirlo, no me da pena. Mi padre fue un hombre, buen proveedor, pero traía arrastrando esa iniquidad del adulterio. Y él solamente recibió o aprendió lo que había recibido de su padre, de su abuelo. Yo me acuerdo cuando Aeroméxico cumplió 50 años, no me acuerdo qué año sería. A mi papá le entregaron una medalla de 35 años aquí al lado del Papalote, el Museo de Tecnología. Ahí fue la ceremonia. Y yo nunca se me va a olvidar, porque también son cosas buenas. Cuando nos dan ahí un tríptico, venía la historia de Aeroméxico, y ahí está incrustado el nombre de mi abuelo, como los iniciadores de. Pero te digo algo, también mi abuelo, que estuvo en aviación, tenía su amante. El hermano de mi papá era piloto, y él se subía al avión literalmente borracho. ¿Sabe cómo se bajaba el alcohol? Con la mascarilla de oxígeno. Y lo decían en las reuniones de familia: Carlos, yo nunca me subiría contigo a un avión. Tú no conoces al piloto, ¿verdad? Nunca ves al piloto. ¿Cómo fue tu infancia? Yo me acuerdo que a veces mi papá se iba algunos días, agarraba la fiesta, y cuando llegaba, yo no sé, esa parte, haga de cuenta que hay un espacio de mi vida, no sé dónde estaban mis hermanos.
No sé. Y llegaba mi papá y a mí me pedía que le diera de cenar. Yo me subía rápido a mi cuarto, me escondía y llegaba y tocaba y híjole. Y yo bajaba y le empezaba a calentar la comida y de repente llegaba mi mamá con un sartén o con lo que tuviera ahí, bolas. Mi mamá me cuenta que su abuelo en Mazatlán lo corregían, literalmente lo colgaban de los brazos cuando se portaba mal y lo colgaban así como, así, sin tocar el piso, volado, minutos. ¿Sabes algo? Muchos vivimos cosas tremendas. Y si para que eso ya no se repita, tenemos que hacer una parada el día de hoy. Tenemos que romper eso. Tenemos que verdaderamente decir: Señor, ese Egipto lo recuerdo para que tú te lleves la gloria, pero no para que me marque mi vida. Y vuelvo a repetirlo, varones. Hay un primer hombre que tal vez le falló a tu esposa. Tú y yo ya no podemos fallarle como segundo hombre. Y ahí te va esto. Los que tenemos hijas, yo te pregunto, papá, si le hemos fallado a nuestras propias hijas, ¿no te gustaría que le falle a aquel varón con el cual se va a casar? Hay algo que me impresionó y meditando en este mensaje, ¿sabes lo que yo pensaba? Cuando mi abuelo, mi bisabuelo decidieron tomar esa decisión de ser personas adúlteras, me estaban afectando a mí. Sin haber nacido. Sin haber nacido. Y grábate esto. Tú vas a afectar y estás afectando a aquellas generaciones que todavía no nacen, para bien o para mal. Platicando con Vero, hablando de esa infancia, su bisabuela fue entregada a los 13 años a un hombre con el cual se casó que tenía 60 años. 13 años de edad. ¿Sabes algo? Hombres que están aquí, tenemos que empezar a romper el silencio a través de la palabra. A través de la palabra. Tenemos que empezar a poner este libro en nuestros corazones, porque si no lo hacemos, generaciones están en peligro. Y tú me puedes decir: pastor, es que no se me da, es que... Y voy terminando con esto, escúchame. No voy a leer el último pasaje porque es un poco largo, pero la Biblia dice que usted y yo hemos sido injertados. Ya no hay judío, ya no hay griego. Y la Biblia dice: todos ustedes son uno en Cristo. Todos ustedes pertenecen a Cristo.
por la descendencia de Abraham. Escúchame bien. Dios ha hecho todo. ¿Sabes quién es ese olivo natural? Jesucristo fue partido para que tú y yo fuéramos injertados. Fue partido en la cruz para que tú y yo fuéramos ahí metidos. Y yo lo creo firmemente. Dios lo dio todo. Y no se vale que tú y yo, como pueblo de Olivo Silvestre, nuestras generaciones se pierdan. Yo le quiero animar a los varones. Esta cita el Señor me la dio en la mañana y se la voy a leer. No vaya para allá, solamente escuche. Isaías 65, verso 25. Escuche por favor. Varón, cabeza de hogar que estás en este lugar, tenemos que trabajar en este libro que es la palabra de Dios. Tenemos que transmitirla a las generaciones. Tenemos que hablar de día y de noche. Escucha, toma esta promesa para tu familia. Pero algo tienes que hacer tú y yo tengo que hacer algo. Dice ahí, no trabajarán en vano. Cada vez que tú le digas un versículo a tu hijo, cada vez que tú le digas algo a tu hijo, no va a ser en vano. Aparentemente no vas a ver el fruto en ese momento, pero no va a ser en vano. Y mira lo que Dios promete cuando los hombres nos levantamos. Dice, no trabajarán en vano, y sus hijos no estarán condenados a la desgracia. En otras palabras, varones que no han trabajado en la vida de sus hijos, por eso pueden entender por qué están viviendo sus hijos el día de hoy en desgracia. Pero hoy Dios nos está diciendo, pon una parada en tu vida. Dice ahí, no trabajarán en vano, sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y los hijos también serán bendecidos. Pero hay que trabajar. Cierra tus ojos. El Espíritu Santo está aquí. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué clase de tierra, qué clase de raíz, qué clase de genealogía, qué clase de simiente vas a querer dejar en los próximos años? Yo quiero orar y quisiera que pasaran todos los varones a este lugar. Sí, adelante. Antes de que pasen los varones, yo quiero primero orar. Mientras el pastor hablaba esto, el Señor está hablando a mi corazón. Yo quiero orar primero por aquellos varones que les cuesta trabajo creer, reconocer que se pueden comprometer a creer la palabra de Dios, a decirle a sus hijos, aquellos que han estado luchando, que no han podido hacer el altar familiar, todos con los ojos cerrados. Y si tú reconoces eso en esta mañana, que tú dices,
A mí me ha costado, yo no puedo creer, yo no me siento capaz de repetir la palabra, no me siento capaz de hablar la palabra de Dios en mi casa. Yo quiero que ahí donde estás te pongas en pie, porque yo quiero hablar libertad a tu vida. Yo quiero decretar en el nombre de Jesús que hoy tu mente es transformada, que hoy tu mente es cambiada, que toda mentira que el enemigo ha querido traer, ha traído sobre tu vida, sobre tu identidad. Tú fuiste comprado por la sangre de Jesús, y ese precio es tan valioso y que puede alcanzar a todas tus generaciones si tú lo crees. Así que ahí en tu lugar solamente dile: Señor, perdóname en esta mañana. Renuncio a todo pensamiento que me impide creer, que me impide verme como el padre de familia, como la cabeza de hogar, responsable para poder creer tu palabra y para poder hablarla, repetirla. Si he fallado como padre, te pido perdón. Puedes tomar tu lugar. Segundo llamado. Si tú consideras que tu padre o no recuerdas que tu padre te haya bendecido, yo quiero que te pongas de pie, todos con nuestros ojos cerrados. Si tú no recuerdas una bendición de tu papá sobre ti, si tú lo que recuerdas fue maldición, fueron palabras incorrectas, yo quiero decirte quién eres tú. Tú eres un hijo amado, tú eres un hijo bendecido. Y ahorita voy a hacer otra cosa, pero yo te quiero decir lo que dice la Biblia acerca de ti. Que tú tienes la capacidad para ser un hombre feliz, que te deleites en obedecer las palabras de Dios, que tus hijos serán bendecidos, que tú recibirás, podrás tener buenas acciones, que tú eres capaz de ser la luz en medio de la oscuridad, que tú eres capaz de llevar el bien a los de tu casa, que tú no debes de tener miedo, que tú tienes confianza en Dios, que eres un hombre dotado para compartir con libertad lo que eres y lo que tienes, y que tú estás capacitado para ser de gran influencia sobre tu casa. Así que en el nombre de Jesús yo te bendigo en esta mañana. En el nombre de Jesús declaro por medio del Espíritu Santo que toque tu vida y que la bendición que tal vez no recibiste de tu Padre, hoy la puedas recibir del Padre Celestial. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y por último, yo sé que esto va a ser tardado, pero siento que es algo importante. Yo quisiera varones que se pongan al frente aquí, solo una fila, y la esposa de frente a él con su Biblia. Y yo quiero que sembremos nosotras como ayuda idónea esa palabra sobre nuestro esposo.